Doctor Héctor Béjar, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Qué gusto, doctor. Bueno, teníamos y tenemos tanto de qué hablar, pero el tiempo nos queda corto, así que voy a ir al asunto de la vacancia. Aparentemente no van a alcanzar los 87 votos, sin embargo, da la impresión que la gente está descontenta con el presidente de la República, con su gobierno, pero también con el Congreso. ¿Qué impresión le da este contexto, por favor? Bueno, pues me da la impresión de que estamos en un escenario en el cual la gente ya se dio cuenta de que lo que llamamos el sistema político, es decir, el Ejecutivo, el Congreso y los partidos, no sirve para nada, en realidad. Para nada en relación con lo que la gente quiere, con los intereses de la gente, con los problemas del día a día que estamos viviendo, que son, usted ha mencionado uno de ellos, la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, el empleo. Entonces, mientras el sistema político no dé respuesta a eso, pues no le va a interesar a la gente. Simplemente cuestión de hacer una relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y qué beneficio obtengo? Y esa relación costo-beneficio para la ciudadanía peruana en relación con el sistema político es claramente negativa. Ahora, ¿la gente cuando llega al Congreso, cuando llega al Ejecutivo, se corrompe o llega corrompida? Ya llega corrompida. En realidad, en el Perú, como usted y yo sabemos, la corrupción es un mal nacional, pues se extiende a todas las capas sociales. A partir de un sistema privatista que se nos impuso desde los años 90, es decir, estamos hablando ya de 30 años o más. Entonces, si durante una generación, es decir, 30 años, usted le enseña a la gente que lo que interesa son los negocios individuales y nada más, pues el resultado lo tiene. Porque entonces, como no tiene al mismo tiempo una educación cívica en valores, el único valor que predomina es el dinero, que es lo que tenemos ahora en este momento como escudo nacional del Perú. ¿Nos está diciendo usted, en otras palabras, que con una nueva constitución todos nos volvemos honrados? Ojalá fuese así. Mire, tenemos en el Perú más de 40,000 leyes, ¿ah? Muchas de ellas son muy interesantes y positivas. Mire usted el resultado, ¿no? No, es decir, una constitución no constituye, una constitución, como aparentemente su nombre dice, una constitución constituye lo que ya existe, no constituye para que algo exista. Entonces, si lo que existe tiene los defectos que todos sabemos, usted puede tener la mejor constitución del mundo, como efectivamente algunas constituciones que hemos tenido, que son bastante buenas, copia de otros países, pero una cosa es la constitución y otra cosa es la realidad. Así es. Bueno, no van a vacar al presidente de la República, todo parece indicar que así va a ser, pero hay quienes sostienen que es gracias a que van a poder sobrevivir los intereses del Congreso y los intereses del gobierno. ¿Usted cree que hay algo de eso? Claro que sí. Lo que se está negociando son los intereses. Este es un empate de intereses. Y por supuesto, no vamos tampoco a confundirnos y a decir que esos intereses significan lo mismo. No, son intereses distintos. Por un lado, están las grandes mafias representadas en el Congreso, y algunas incluso que, como la Fiscalía ha señalado, son organizaciones criminales, y por otro lado los intereses emergentes, que son también negocios emergentes, que vienen de provincias, vienen de la base popular. Bueno, pues tenemos de todo eso ahora en el sistema político peruano, ¿no? Ya las ideologías, alguien decía que las ideologías ya se fueron de vaca, ahora todo es los intereses de uno y otro lado. Claro, ¿quién puede hablar de ideologías en el Perú ya? ¿Eso no era lo que querían? ¿No querían que no haya ideologías? Ahí está, pues tenemos un país sin ideologías, porque finalmente las ideologías
buenas o malas, son sistemas de ideas. Y detrás de las ideas hay algo que se llama ética, por lo general. Me parece recordar que Alberto Fujimori en los 90 decía: las universidades son para estudiar, no para hablar de política. Exactamente. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahora tendríamos que añadir, las universidades son para hacer negocios, porque las universidades privadas, recordemos, no pagan impuestos, ¿eh? Y sirven para, la gente sabe a qué nombres me estoy refiriendo, hacer grandes fortunas y hacer política. Entonces, ese es el rol de las universidades privadas. Muchas de ellas, no generalizo, nunca hay que generalizar, pero muchas de ellas ahora en el Perú. Y las universidades públicas languidecen, porque no son las hijas no queridas del Estado. Esas son las universidades públicas. Muy bien, en ese contexto, y ya para terminar, ¿cuál es la salida que usted propone, plantea o aprecia? Pues yo creo que... Fíjese, algunos analistas de la Católica y de otros sectores del país, académicos del país, decían que en este tema, en esta coyuntura que estamos viviendo los peruanos, es verdad, ya no son las ideologías, ahora son los intereses, pero que la responsabilidad de la crisis política que la venimos padeciendo más grandemente desde el 2016 hasta la fecha es gracias, entre comillas, gracias a los partidos políticos y sus inconductas. ¿Usted también asume eso? En parte sí, por supuesto, pero los partidos políticos expresan otra realidad. Detrás de los partidos políticos están los políticos y detrás de los políticos están los negocios de los políticos. Entonces, como dicen algunos, cada país, y el Perú también, tiene dos estados. El estado aparente, el que vemos todos los días, los ministerios, y el estado real, etcétera, etcétera, y el estado profundo, el que funciona, el que gobierna en este momento en el Perú y en otros países también, es el estado profundo. ¿A qué llamamos estado profundo? Pues a los bancos, a las empresas, a las mineras, a las exportadoras, ¿no? Esos son los que gobiernan el país, las grandes fortunas, los privilegiados. Entonces, claro, todos nos entretenemos, si hay vacancia o no hay vacancia, ¿no? Pero mientras tanto, el estado profundo, del cual forman parte los cientos de avionetas con droga que salen de los 200 laboratorios, dicen que clandestinos, pero en realidad abiertos, que tiene el Perú, siguen trabajando normalmente. A esos nadie los afecta, nadie pide que vaquen y dicen que los persiguen, pero ahí están. Hace 50 años. Pero votamos por el cambio, por un nuevo presidente, por un nuevo sistema, ¿no? Con la idea de cambiar la Constitución y todo eso. ¿Qué pasó con eso? Usted fue ministro. Por el cambio, y como siempre, ¿no? Es muy bonito hablarle del cambio a la gente, conseguir los votos indispensables para llegar a ser congresista o presidente, llegar a ser congresista y presidente y después olvidarse del cambio. ¿Cuántas veces hemos visto eso en el Perú? ¿Usted cree que eso ha pasado con Castillo? En gran parte sí, desgraciadamente tengo que decirlo. ¿Con Castillo, con Cerrón y todos ellos? Sí, por supuesto, porque finalmente se impone la realpolitik, como decimos, la política real, pragmática de todos los días, en que tienes que negociar con los mafiosos, tienes que entenderte con ellos y te vas contagiando, como el Omicron. ¿Y cuál sería la alternativa? Hildebrand decía el otro día, solo el centro salvará al país. ¿Cuál sería la alternativa, doctor? No, pero el centro forma parte también de esa historia. La alternativa es que la gente honrada, honesta que hay en el Perú todavía, que es una minoría, se una, ¿no es cierto?, y haga lo que tiene que hacer, es decir, concertar voluntades y plantear cosas, fomentar unidad, trabajar desde la base popular
y también desde donde se pueda, desde la universidad, desde la intelectualidad, desde todos los lugares donde se pueda trabajar y plantear una nueva propuesta al país, que no solamente debe ser electoral, sino tiene que ser una propuesta cívica completa, referida al país total. ¿Usted ve algún rostro en la política, digamos, como para liderar eso que usted plantea? En este momento no tenemos líderes en el Perú. No tenemos líderes. Desgraciadamente hay que aceptarlo. Entonces hay que apagar la luz. No, ojalá que no. Ojalá que nunca, porque además, no se olviden, ni siquiera podemos apagar la luz. Porque la luz la tienen otros. El interruptor lo tiene el Estado profundo. Así querramos nosotros, no podremos apagar la luz. Muy bien. Y seguiremos la historia. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Lamento ser tan pesimista, pero recibo un gran abrazo. Muy gentil.